desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 6 al 9, vamos a ver en el día de hoy. Y como vimos la semana pasada en los versículos anteriores, nos sorprende mucho el tema de que Pablo diga, a esto se evita, ¿no es cierto? Porque el tema es, ¿cómo hacemos para evitar a este tipo de personas, ¿no? Estas personas, como veíamos, que son egocéntricas, que piensan solamente en ellos. Y lo que tenemos que pensar es que no tiene que ver con salir de todo, desaparecer del mundo. Jesús era amigo de publicanos y pecadores, ¿no es cierto? De eso lo habían tildado. Dice, Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Y a lo mejor había mucha gente que lo criticaba, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, vino Juan, que no comía ni bebía, ni manjares, ni nada, que se alimentaba con una comida muy simple, ¿no? Miel silvestre y nada más, ¿no? Y que no andaba en borrachera, no era un tipo que se juntara en la fiesta, ni nada, y lo criticaban. Vino el Hijo del Hombre y le dicen que es bebedor y comilón, que se prendían en todos los banquetes, en todas las cosas. Entonces la gente nunca está conforme, eso es muy difícil. Sobre todo el tema de la religión, el tema del cristianismo, cualquier cosa que uno haga, siempre uno tiene que andar como rindiendo examen delante de la gente. Pero precisamente Pablo no se refiere a esto, no se refiere a este tema de salir del mundo, sino que dice que no se junten. Fíjense, 1 Corintios capítulo 5, porque acá Pablo lo aclara un poquito mejor. Dice, por carta yo les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a gente inmoral en este mundo, ni a los avaros, estafadores y idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse del mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, y acá está la clave, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Acuérdense ustedes que también dijo Pablo que la persona que no se corrige debe ser expulsada de la congregación, ¿no? Como aquel que era una cosa muy grave. O sea, no es que el hermano no había ofrendado, ¿cierto? Porque siempre por lo general hay iglesias en donde los diezmos, las ofrendas se anotan. Tal persona, de tanto, todo, y después te revisan el recibo de sueldo. Tenés que llevar el recibo de sueldo. No, pero esto es verdad, parece un chiste, pero esto es verdad. No, pero esto es verdad. O sea, no, tanto y te controlan. ¿Y por qué no diste esto? ¿Y por qué no? Y después hay siempre, continuamente hay una... continuamente hay distintos, bueno, ahora necesitamos plata para esto, y ahora tenemos plata para esto, para aquello, para hacer... Todo, siempre hay una necesidad. Yo quiero que hoy veamos lo que es esto, el celo proselitista. Del versículo 6 al 9. Y dice así, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 6 al 9. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo
mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Lo que nos sorprende de este tipo de personas, que nos dice acá, ¿no es cierto?, es que no solamente profesan la religión, dicen, no, nosotros somos cristianos, somos evangélicos, sino que también la propagan, sino que también son personas que son grandes evangelistas. Son personas que siempre están hablando y hablando del evangelio, siempre hacen mucho proselitismo, son militantes de verdad. Militan el evangelio, pero militan este tipo de evangelio. Y fíjense lo que dice acá, ¿no? Porque esto quiero que lo veamos puntualmente. Acá dice en el versículo 6, dice, así que son los que van en casa, de casa en casa, cautivando. No es solamente sorprendiendo y llamando la atención, sino que es haciéndolos cautivos, metiéndolos en ese tipo de religión. Nosotros vimos hace unos meses, habíamos visto ese libro de Marcos Baker que se llamaba Basta de religión, en el cual hablaba de la cantidad de reglas que tiene una religión. La religión te impone reglas, te impone formas. Y eso es atrayente para la gente. Es muy atrayente para la gente. ¿Por qué? Porque si yo te doy una lista de cosas que tenés que hacer y te doy una lista de cosas que no podés hacer, vos andás en tu vida ahí tachando crucecitas. Bueno, esto lo hice bien, esto no. Y eso es lo que nosotros llamamos ser un cristiano comprometido, un cristiano que da buen ejemplo, que da buen testimonio. Pero hay la verdadera cara del Evangelio, porque todo eso que yo le digo, lamentablemente es falso. Jesús no viene tirando mandamientos y diciendo estas cosas están prohibidas y estas cosas sí se pueden hacer, o es obligación hacerlas. Jesús viene diciendo, la verdad nos va a hacer libres. También dice otra cosa, dice, hay solamente dos mandamientos, o sea, todos los mandamientos, y él dice, la ley y los profetas, ¿no es cierto?, que es la Biblia del Antiguo Testamento, se resume solamente en dos cosas, en dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice, y la otra ley, el otro mandato, es igual a este. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Después San Agustín lo va a hacer mejor todavía. Le va a pegar una redondeada y nos va a decir, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. No tiene que ver con una cuestión, con esta cosa de los mandamientos, de las cosas que no se pueden hacer, que son las cosas que en definitiva nos llevan o a una justicia propia, a una justicia que nosotros decimos, bueno, si estamos, una autoevaluación continua, nosotros donde uno está marcando cruces ahí, a ver qué cosa hace, qué cosa no hace, sino que por lo contrario, nos tiene que llevar a una libertad, nos tiene que llevar a ser libres. ¿Libres para qué? Para hacer lo que queramos. Pero primero nuestro corazón tiene que estar amando a Dios y tiene que amar al prójimo. Porque amar a Dios y amar al prójimo es no hacerle mal a nadie. Y si uno no le hace mal a nadie, está bien. Pero también hay algo positivo en eso. Hay que hacerle el bien a alguien. Porque uno no es solamente, yo no le hago el mal, pero la verdad que si se muere, no me importa. Yo no le hago mal. No, pero yo no le hago mal, pero le hago el bien también. Es positivo y negativo el mandamiento. Amar a tu semejante es no hacerle nada que le haga mal, pero también es hacerle bien. Tenemos estas dos formas de verlo. Fíjense que el verbo que traducimos como cautivar es también tomar prisionero en guerra. Y también es llevarse o descarriar, engañar. Las dos cosas. Son estas personas que andan de casa en casa diciéndole a todo el mundo que está equivocado. No, pero ahí donde vas vos te equivocás. No es así, es de otra forma. No, pero esta es la posta. Y como hablamos los miércoles, como hablamos todos los días, qué sé yo, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Cada uno lo ve de una manera distinta, lo vive, lo experimenta de una manera distinta a Dios. No todos lo experimentamos igual. No todos tenemos las mismas necesidades del Señor. Cada uno tiene su propia forma
En cambio, cuando uno vive bajo reglas, vive bajo, por ejemplo, qué sé yo, hay otras religiones, otras expresiones del cristianismo, ¿no? Donde se cargan nuevamente cosas que supuestamente Jesús había derogado y Jesús había dejado sin razón de ser. Respetar los días, respetar fechas exclusivas. Ni siquiera la Pascua. Por más que la celebremos, nosotros la celebramos como un recordatorio. Pero no hay ningún día especial. Respetamos el Dominicus, el día del Señor, el domingo. Puede ser cualquier día. El domingo más o menos nos queda cómodo porque quien más, quien menos, los domingos no trabaja. Pero bien podría ser una reunión un jueves, exactamente igual que esta. Y sería un culto al Señor, no dejaría de ser eso. Tampoco respetar el sábado. No lo deberían respetar los judíos, no lo deberíamos respetar nosotros tampoco. Dice Jesús, el sábado es a causa del hombre, es en beneficio del hombre y no por el contrario. El hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado fue creado para el hombre. Fue creado un día para descansar en beneficio del hombre. Eso, las comidas, todo ese tipo de cosas. No, que esto no se come. Se han separado iglesias para ver quién come morcillo o no come morcillo. Vamos. ¿Es cierto? No, porque es sangre pero el churrasco también tiene sangre. O sea, todos los animales que comemos, aunque comamos el cordero pascual, aunque comamos un cordero el día de la Pascua, ese bichito tenía sangre, ¿no? Así que es exactamente lo mismo. Pero fíjense esto, el método de esta gente es directo, abierto. No, es furtivo, te vienen y te meten despacito, sutil, secreto, astuto, ¿no? Te vienen y te dicen, no, esto está mal, no, esto está mal. Y te clavan la duda, ¿viste? Te clavan la duda, esto está mal, esto no es así, te están enseñando mal, esto está mal. Pero no lo dicen abiertamente, porque no te lo dicen desde arriba de un púlpito. Como dice acá, van a la casa, de casa en casa. ¿Cómo lo hacen? Furtivamente. Van de casa en casa, cautivando. Y acá una frase machista, asquerosa y Tutankamón, ¿viste? Una momia es esto. Pero acá tendríamos que poner hombres, mujeres débiles, hombres y mujeres débiles, cargadas de pecado, cargadas de culpa, de la culpa del pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Porque la gente anda buscando a ver qué lo puede cambiar. A ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos cambiar, cómo nos puede ir bien, cómo podemos cambiar cómo puedo sacar de mí esta culpa que tengo. ¿Qué es más fácil? ¿Cumplir 3 o 4 ritos? ¿O todo lo contrario? Vivir una vida completa en libertad y en la libertad que Cristo nos regala. Porque estamos tan seteados para hacer o no hacer, esto está prohibido, esto está permitido, esto es obligación hacerla, que no sabemos vivir en libertad. Es más, nosotros lo experimentamos. Mucha gente se fue de esta iglesia porque no le decís lo que tiene que hacer. Porque le decís, no, vos tenés que vivir en total libertad. Claro, pero vivir en total libertad es pensar. Y la verdad que hoy, media la pereza mental, la pereza, no, a mí eso no me... Yo a mí dejame, yo hago esto, 2, 3 cosas y listo. Pero ojo con esto, es furtivo, secreto y no es desde un púlpito. Y no es desde una clase, es por atrás. Siempre es por atrás. Por eso, en una época tuvimos que cortar con las visitas. Yo voy a visitar a aquel hermano, yo voy a visitar y después por atrás, bla. ¿Cómo terminaron todos? Yéndose, terminan yéndose de la iglesia. Y no es porque yo tengo el culto, si yo abro mi corazón acá arriba. No
no hay ninguno que diga, no, el pastor Sergio es perfecto, porque no sabes, es una cosa espectacular el tipo. No, ni a palo dice mi esposa. Claro, no, pero nada más lejos, nada más lejos. Soy una oveja entre ovejas. No, a mí no me produce ningún orgullo el pastorado. No pienso que me dé ninguna autoridad, ni una oración que tenga mejor resultado que el hermano que se sienta en el último banco, pero en general es Jorge. Pero no tiene, pastor, me ora. ¿Por qué debería hacerlo? O sea, ¿qué tiene de especial? ¿Qué cambia? ¿Qué? ¿Dios me escucha a mí, a vos no te escucha? Dios nos escucha a todos. Te deja para enseñar, para guiar, pero no me hace nada especial. En cambio, estas personas van por atrás. ¿Por qué otra cosa? Tampoco se quieren hacer cargo de la vida de las personas. Les gusta ir por atrás, ir a tomar unos matecitos, comer algo rico, meterse. Acá Pablo decía que las desplumaban a las mujeres, ¿no? Que iban. Otra cosa, la palabra que utiliza ahí dice que como que las iban a visitar por la puerta de atrás. No por el no la veo venir, por la puerta de atrás. Y elegían las horas del día en las cuales estaban solas, las mujeres. Porque se supone que el hombre era más pensante. En esa época, hoy, no es tan así. Pero van en ese tipo de momentos. La Biblia 1960 dice mujercillas. Un término despectivo utilizado para una mujer ociosa, tonta, débil. Como dice acá, ¿no? Las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas tentaciones, diversos apetitos. Pero esto quiero que lo veamos no como mujer, sino como ser humano, como persona, como hombres y mujeres. En primer lugar, eran débiles moralmente. ¿Por qué? Porque estas personas que van furtivamente no te dicen, Jesús te perdona, estás libre, Jesús te perdona, sacá el peso del pecado de tu vida. No dicen eso. Te dicen, no, vos tenés que cumplir tal cosa. Vos tenés que hacer tal cosa. No te quitan el peso de encima. Te agregan peso. Para que vos sigas dependiendo de una casta sacerdotal, del sacerdote, del pastor, del apóstol, del patriarca, del evangelista, del líder. Cuando cualquiera de nosotros puede vivir en esa libertad sin necesidad de ser mediado por un pastor, hay uno para llevar adelante la iglesia, porque si cada uno hiciera lo que bien le pareciera, la iglesia estaría para cualquier lado. Pero eso no quiere decir que haya una autoridad impuesta o que haya un valor, que yo esté intercediendo por la iglesia. Palabra que me pone mal, esta cosa de palabra, no, porque acá tengo el grupo de intercesión. Intercesión e intermediario son sinónimos. Ay, como vengo, Y dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. Yo no soy mediador de nada. Débiles espiritualmente. ¿Por qué hacemos los clubes de lectura? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué leemos lo que leemos? ¿Por qué miramos lo que miramos? ¿Por qué hacemos todo eso? Para no ser débiles intelectuales. Yo estaría chocho de la vida si cada uno puede interpretar la Biblia con las herramientas como las que yo lo hago también. Y a su manera. Y que pueda decir, no, mira, yo no pienso tanto como vos de esto, Me parece que va por otro lado de la cosa. Y que podamos debatir y que podamos, entre todos, hacer una teología que nos sirva como iglesia, que nos sirva como sociedad. Porque acá lo que dicen con respecto a estas mujeres, hombres y mujeres hoy en día, escuchan a cualquiera.
Y escuchan precisamente a eso que yo siempre digo, no dicen nada, pero lo dicen muy bien. Prácticamente tienen libretistas atrás, tienen guionistas que guionan los mensajes. Usted no sabe, atrás de los predicadores de estas iglesias, mega iglesias y todo, la cantidad de personas que hay atrás guionando y escribiendo los sermones. Se practican, es tremendo, es tremendo. También son llevadas de acá para allá. En tal estado de confusión mental, están en confusión mental. Y acá Pablo va a nombrar a dos personas que no están en la Biblia. Janes y Jambres. Janes y Jambres eran los sacerdotes de Egipto, con los cuales se enfrentó Aarón y Moisés. Pero los nombres no están en la Biblia. Acá nuevamente estas cosas raras, ¿no? Porque decimos, no, bueno, si no estaba en la Biblia, no, ¿cómo uno va a hablar de...? No, Janes y Jambres eran parte de una tradición, de un cuento, de una cosa que le habían puesto nombre a esos dos magos que se habían enfrentado a Aarón y Moisés, que eran los que hacían que la vara se convierta en una serpiente. ¿Recuerdan que los primeros milagros que hicieron Moisés y Aarón delante del faraón pudieron ser replicados por los sacerdotes? Hasta que llegó un punto en el cual ya no podían más. Ya estas cosas no las podemos hacer. Pero los primeros actos, los primeros milagros los pudieron replicar los sacerdotes. Y eran estos, ¿no? Janes y Jambres. Son de la tradición. Este texto está en Éxodo 7:11. Dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los sabios y hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Por qué utiliza Pablo esto? ¿Por qué trae esta tradición acá? Porque ellos eran hechiceros, pero también eran algo, impostores. Porque lo que hacían eran trucos nada más. Quiero que miremos algo. Estas cosas de ser impostores, ser hechiceros y todo este tipo de cosas, se da dentro de la iglesia también. La otra vez me contaba Mirta también del tema de... Fíjense qué milagro pavote para ir a hacer en una campaña, estirar piernas. Te dicen que no, que vos tenés una pierna más corta que la otra, qué sé yo, no estiran las piernas y todo. Pobre Andrea se tuvo que hacer semejante operación de cadera, o Mirta, ¿no? Y estiran las piernas, hacen trucos. Popov, en Estados Unidos, un pastor Popov, llenaba estadios. Y a toda la gente le decía exactamente lo que tenía y le decía, bueno, tiraban desde arriba, desde las gradas de arriba, tiraban los remedios oncológicos. ¿Por qué? Porque él les decía, por ejemplo, empezaba, ¿no? Acá, yo no conozco a nadie, porque no era una iglesia, era un evento. Entonces, por ejemplo, decía Luis Despegasini. Uy, ¿cómo sabe que soy Despegasini? ¿Cómo sabe que me llamo Luis? Y se descubrió después que tenía una cucaracha, que tenía un audífono, y que él decía, el Señor me está diciendo, parecía que Dios era mujer, y era su esposa. Porque ¿cómo llegaban a hacer eso? Cuando vos entrabas a la iglesia, te tomaban los datos. Y te decían, venga hermano, siéntese acá. Entonces te decían, ¿por qué quiere que oremos? Decía, no, tengo cáncer, tengo un tumor, tengo un hijo, tengo esto, tengo aquello. Mi suegra se vino a vivir a casa. ¿Qué sé yo? Desde lo más livianito hasta lo más grave, ¿no? Entonces, dice, bueno, qué sé yo. Entonces te decía, no sé, Fernanda de Máximo Paz, ¿querés que tu suegra se vaya? ¿No es cierto? Y venía por ahí la cosa. Y se descubrió eso. Fue un empleado de seguridad, un tipo, empezó a escanear con un dial, empezó, y lo encontró. Fíjense lo que hacía el tipo. Ese tipo de cosas como que nos impactan. Me dijo todo de mi vida, ¿qué sé yo?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué nos sorprende tanto la adivinación y la pavada cuando Dios cambia nuestros corazones? Cambia nuestra vida. Cuando provoca milagros verdaderos y sin andar diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, y sin andar revoleando sacos ni nada por el estilo. ¿Por qué no creemos que Dios puede cambiar nuestra vida a través de la palabra? A través de la comunión, a través del intelecto y a través de su Espíritu Santo. ¿Más milagroso que eso? ¿Qué crees? ¿Qué crees más milagroso que eso? No sé, ¿cuántas mujeres han quedado embarazadas por ir a San Magdaleno? ¿No es cierto? ¿Y qué vamos a decir? ¿San Magdaleno es Dios? No. Lamentablemente no se le da la gloria a Dios en esas cosas. Si San Pantaleón te sirve para activar tu fe, bárbaro. Pero finalmente es Dios el que hace todas las cosas. ¿Se entiende? Esto para que no tratemos de ignorante a la gente que le reza a un santo. ¿Se entiende? No somos mejores que nadie. Porque ¿cuántos cristianos hay que si no ora el pastor, no sirve? Entonces, pastor de Tampita, ¿no? Sino que nuestra fe en Dios, nuestra comunión con Dios, es eso lo que cambia la vida. Lamentablemente, la hipocresía y la falta de sinceridad en la iglesia es lo que produjo estos tiempos de crisis. En aquella época, con Pablo y la iglesia de Timoteo, de la cual Pablo habla, y nosotros como cristianos de esta época somos herederos de la tibieza que viene pasando en la iglesia en los últimos 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años que la iglesia o es una pavada o es algo tan simple que o es un show, nada más. Y hay que entender que los verdaderos juicios de Dios siempre se basan en la realidad, siempre se basan en lo auténtico. El juicio de Dios, las bendiciones de Dios, vienen sobre lo auténtico, no vienen sobre las copias. Fíjense lo que dice acá. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Uno hace librito, cursito, hace esto y lo otro, aquellos, y nunca aprenden la verdad. Nunca vamos a la verdadera enseñanza. Y acá nos dice, Janes y Jambres se opusieron a Moisés. También esa gente se opone a la verdad, son opositores de la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, están reprobados por Dios. Pero hay un mensaje para ellos, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Llega un momento que no puedes. Se le atribuye a Abraham Lincoln la frase, que dice, se puede engañar a poca gente por poco tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente por todo el tiempo. Se puede engañar a una parte de las personas, a un grupo de las personas, por un poco de tiempo, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Son palabras fuertes estas, Son palabras muy fuertes. Y a partir de lo que veamos la semana pasada, nos va a decir el Señor a través de la palabra de Pablo, para Timoteo, cómo ponerse a estas condiciones, cómo ponerse a esto, qué hacer en medio de la mentira, en medio de la pavada, en medio de la cautividad, y también cómo vivir en estos tiempos que nos estresan tanto. Y a veces la religión nos estresa. Obviamente muchas veces la gente no lo hace a propósito, no lo hace con malas intenciones, lo hace con las mejores intenciones, se lo enseñaron de esa manera. Pero ¿cuántos sabemos que muchas veces nuestros hijos se apartan de la iglesia porque están cansados de ver la hipocresía de la iglesia? Porque como padres a veces le ponemos más cargas de las que pueden llevar. Cuando a lo mejor, en silencio, hubiéramos hecho un mejor trabajo.
Seamos esa iglesia abierta, sin máscaras, sincera, sincera, sin falsas apariencias de piedad, sino una iglesia que realmente piense, actúe de acuerdo a la palabra de Dios, creyendo que el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando continuamente y que estamos aprendiendo, y que tener una vida en comunidad, en una comunidad de fe, es el mejor lugar donde podemos estar. Amén. Vamos a ver.